Bueno, vamos al siguiente video. En esta clase vamos a ver cómo trabajar con la clase button, que ya vimos en el concepto anterior, cómo capturar el clic. Y vamos a introducir dos nuevas clases, que son la clase editText, que nos permite cargar por teclado. Sí, seguramente en el dispositivo móvil sea el teclado virtual que aparece en el dispositivo, y un TextView, que es el que nos va a permitir mostrar un texto fijo en pantalla, que lo podemos modificar dinámicamente. Pasemos a crear entonces el cuarto proyecto. Dijimos que podemos tener abierto el Android Virtual Device sin ningún problema, como lo tengo acá, y pasamos a crear ya nuestro siguiente proyecto. Android Application Project, se va a llamar Proyecto 4, y es el único cambio que tenemos que hacer, indicar el nombre de la aplicación. Todo lo otro por ahora vamos a dejarlo por defecto. Los datos que nos da nos genera la interfaz visual con un TextView. Esta es la nueva clase que vamos a ver, la clase TextView. La disponemos acá en For Widgets. Los cuatro primeros elementos son todos de la clase TextView, con propiedades distintas porque puede aparecer grande, mediano, pequeño o normal, que es ese TextView, pero todos son objetos de la clase TextView. Borremos este que nos está dando por defecto. Vamos a hacer una pequeña aplicación que nos permite ingresar una clave por teclado, y cuando se presiona un botón vamos a pasar a mostrar en un TextView. El primer TextView que vamos a disponer, para que no sean tan pequeños, usaremos el medium y pondremos acá, irlo centrando. No se preocupen mucho con la interfaz visual en este momento, después vamos a ver cómo utilizar los layouts. Seleccionamos el TextView para modificar el texto que muestra. Igual que en los buttons, tenemos la propiedad text. La propiedad text indicamos qué texto va a mostrar ese TextView. El TextView es lo mismo que la clase JLabel que trabajaron en la aplicación de escritorio. Vamos a pedir que muestre un mensaje que diga ingrese clave. Es un mensaje fijo, nunca se va a modificar ese mensaje. Ahora vamos a ver cuál es el control que nos permite ingresar datos por teclado. Hay en la segunda pestaña, llamada TextField, tenemos distintas posibilidades de disponer objetos de la clase EditText. La clase EditText, todos estos son objetos de la clase EditText, según si se tienen que cargar números enteros, números negativos, números reales, si se tiene que cargar un mail, un número telefónico, un nombre y apellido, un texto cualquiera sea, o como en este caso, si se tiene que ingresar un password o clave. Vamos a elegir el EditText que nos configure que se permite ingresar una clave. Arrastramos y lo disponemos. Podemos agrandarlo, que se pegue a izquierda y a derecha, que tome todo el tamaño del dispositivo. Entonces ahora ya tenemos dos objetos, un TextView y un EditText. Vamos a arrastrar ahora un objeto de clase button, que dijimos que está en la pestaña For Widgets. Arrastramos button. Estos dos objetos son de la misma clase, button y small button. No así este, que llamamos hoy que es un botón con dos estados. Arrastramos un button, un small button, da lo mismo, y lo disponemos. Vamos a cambiarle, hemos dicho que los botones. Por ahora hemos visto cómo cambiar el texto que muestra, modificando la propiedad text. Vamos a decir ver clave. Este es el mensaje que va a mostrar el botón ver clave. Y modificamos posteriormente la propiedad onClick. Eso vimos en el concepto anterior. La propiedad onClick especificamos el método que se va a ejecutar cuando se presione dicho botón. En este caso le vamos a llamar ver clave al método. Recordar que los nombres de métodos en Java no pueden empezar con mayúscula, no pueden empezar con número, o no deben empezar con mayúscula, no pueden tener espacio en blanco. Ver clave estaría mal. En cambio, así todo junto es lo correcto. Entonces ya hemos configurado en este momento el método que se va a ejecutar, y ya lo vamos a codificar. Y por último vamos a arrastrar otro EditText donde se va a mostrar la clave. Este segundo EditText lo vamos a disponer abajo del botón. Es importante que cada objeto que uno va disponiendo tiene un nombre. ¿Cómo sabemos el nombre que tiene? Si hacemos botón derecho del mouse y presionamos Edit ID, el identificador del primer TextView se llama TextView 1. Del EditText botón derecho, Edit ID se llama EditText 1.
del botón, en el botón derecho, Edit ID, se llama button 1. Por último, este es el 2, Edit ID, TextView 2. Tenemos el TextView 1 y TextView 2. Este TextView 2 es el que queremos que se modifique. Yo cuando presione ver clave, quiero que en el segundo Edit Text, en el segundo TextView, perdón, quiero que se muestre el contenido de la clave ingresada por el usuario. Eso es lo que vamos a pasar a implementar en la lógica de nuestro programa. Hemos dicho que ahora hemos armado la interfaz visual en el archivo ActivityMain.xml. Vamos a ir a la carpeta Source, src, y vamos a abrir el archivo MainActivity. No olvidarse de presionar los disquetes luego de implementar la interfaz visual para que se creen todos los objetos que hemos arrastrado. Acá vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, vamos a necesitar obtener referencia del edit text donde el usuario carga la clave. Vamos a tener que definir un objeto de clase edit text y vamos a llamar et1. La clase edit text no está importada. Lo más fácil es escribir edit text y pasar a que la importe el mismo Eclipse. Ahí tenemos que edit text está en el paquete Android Widgets. Y también vamos a modificar el contenido TextView donde vamos a mostrar clave. Entonces definimos un objeto de clase TextView y el que vamos a modificar es el TextView 2, el que está bajo el botón. Importamos la clase TextView. ¿Por qué no obtenemos referencia del TextView 1? Porque ese siempre va a ser fijo, no se va a cambiar. Pasamos a escribir el método onCreate después de llamar al método onCreate de la clase padre. Después llamar el setContentView, que es el que crea todos los objetos visuales que hemos arrastrado. Pasamos a obtener la referencia del editText1. ¿Cómo obtenemos la referencia del editText1? Llamando al método FindViewById. Del archivo recursos R que vimos en algún momento, accedemos al id. Y vamos a encontrar el editText1. Lo más fácil es irlo recuperando con la ayuda del Eclipse. Y también vamos a obtener la referencia del TextView 2. El TextView 2 le decimos que es de la clase TextView y llamamos al método FindViewById del archivo R de la clase R. Accedemos al id y accedemos al TextView 2. Esto es fundamental. Declarar objetos a clase de los cuales vamos a recuperar datos y modificar datos. En el método onCreate, con el FindViewById, obtener la referencia de esos dos objetos. La creación de esos dos objetos ya lo hace el método setContentView, que es el que recupera el archivo que tiene los objetos que hemos arrastrado. Todo eso queda transparente y únicamente con el FindViewById obtengo la referencia. Ya puedo trabajar. ¿Qué método tenemos que hacer? Lo que vimos en el video anterior, implementamos el método público, dijimos ver el botón, hemos dicho que tenemos que implementar el método ver clave, que tiene un objeto de clase view, y hemos dicho que tenemos que importar también la clase view, y acá haremos la lógica. La lógica de nuestro problema es recuperar lo que tiene el editText, que es la clave que cargó el usuario. Para recuperar la cadena que tiene el editText, editText1, llamo al método getText, parecido a las aplicaciones de escritorio, pero este llamo al método toString para que lo convierta a string el dato devuelto por el getText. Y luego al TextView2 le voy a cambiar el contenido, llamando al método setText, le paso la cadena que acabamos de recuperar, o sea la clave que el usuario cargó. Tenemos todo listo, seleccionamos el proyecto 4 y pasamos a ejecutarlo. Bueno, en este momento se está compilando y vamos a ver de que nuestro emulador debería, si no hay ningún error sintáctico en nuestro programa, debería cargar nuestra aplicación. Como vemos, tenemos ingrese clave, el editText, cuando yo puedo perfectamente, si tuviera un dispositivo móvil, cuando yo lo selecciono aparece el teclado numérico o alfabético y numérico, donde yo voy a ingresar la clave. Una vez que ingresamos la clave, si presionamos el botón ver clave, lo que decimos, saque el contenido que tiene el editText y muéstrelo en el
TechView 2. Como vemos, al presionar aparece el mensaje hola, ya que acabamos de presionar el botón. Si yo cambio la clave, vemos que aparece actualizado. Hasta acá entonces, resumiendo, hemos visto cómo trabajar con los objetos de clase TechView, EditTech y Boot. Este programa tiene dos TechView, un EditTech y un botón.